Soy el padre Gonzalo Ruiz Freites, misionero en Ponzano Romano, Italia. Evangelio del día martes 5 de noviembre de 2024, del Evangelio según San Lucas. Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo: Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Jesús le respondió: Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: Venid, que ya está todo preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me dispenses. Otro le dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me dispenses. Otro dijo: Me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a su siervo: Sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el señor al siervo: Sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio que hemos escuchado, el Evangelio según San Lucas, nos presenta la parábola de los invitados a un banquete que se excusan. Este texto tiene un texto paralelo, aunque no totalmente paralelo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, en la parábola de los invitados a las bodas. La ocasión que tiene Jesús para contar esta parábola es porque uno le dice: dichoso el que coma en el reino de Dios. Entonces, inmediatamente, Jesús nos pone en la perspectiva con la parábola de la eterna salvación, del hecho que tenemos que buscar llegar a ese banquete escatológico, a ese momento de gran intimidad y comunión con Dios que será la eternidad, a la vida eterna. Y por eso la parábola nos pone inmediatamente en la perspectiva de la salvación eterna. Estamos en esta vida peregrinando hacia el reino de Dios, reino que Dios ha preparado para nosotros gratuitamente, como el hombre que preparó este banquete e invitó. Toda la iniciativa ha sido de Él, desde nuestra creación hasta nuestra redención y hasta todas las gracias que nos concede cotidianamente para salvarnos, iniciativa de su infinito amor. Dios nos invita desde siempre, pero después toca a cada uno trabajar para poder entrar en su reino. Dicho esto, podemos agregar que la parábola tiene como 2 niveles de lectura. Uno que podemos llamar más propiamente histórico y otro que podemos llamar moral, las enseñanzas que tiene para nosotros. La lectura histórica es lo que sucedió por el rechazo de las autoridades del pueblo de Israel respecto del Mesías. Israel es el pueblo que había sido preparado por Dios, pero que finalmente sus autoridades rechazarán al Mesías, y aquel pueblo que estaba destinado en primer lugar a recibir las primicias de la salvación, en cierto sentido dejará lugar para un nuevo Israel, un Israel espiritual, que es la Iglesia, y la salvación entonces será predicada y abierta a todas las naciones, como había sido ya profetizado antiguamente por el profeta Isaías, que toda carne verá la salvación de Dios. Por eso en estos invitados que buscan excusas para rechazar la invitación, se ve claramente, como interpretan unánimemente todos los autores, a las autoridades del pueblo de Israel que no quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y no es todo el pueblo, son las autoridades, como enseña Santo Tomás de Aquino, porque de hecho cuando estos 3 ejemplos rechazan la invitación, uno porque se ha casado, otro porque quiere ir a probar sus bueyes, otro porque quiere ir a ver el campo que ha comprado,
el dueño, el que ha preparado el banquete, manda a su siervo a buscar a otros invitados, pero todavía dentro de la ciudad, ir a las plazas y calles de la ciudad, para llamar a los sencillos, a los limpios de corazón, a los pobres de espíritu, que están representados en estas categorías que el amo indica al siervo de llamar. Llama a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Pero todavía en ese reino de Dios queda sitio. Y entonces lo manda ya ahora fuera de la ciudad, que representa místicamente Israel, para invitar por los cruces de los caminos insistentemente a otros. Y es la apertura entonces universal de la salvación, como fue enseñado tantas veces por Jesús, por ejemplo en la parábola de los viñadores homicidas: vuestra casa quedará desierta, la viña será dada a otros que harán que dé fruto en el tiempo oportuno. Y como dirá Jesús resucitado, enviando a sus apóstoles a todo el mundo: id por todo el mundo, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo lo que yo os he enseñado. Este gran misterio del rechazo del Mesías por parte de las autoridades judías y el llamado universal a la salvación es una realidad que está presente en absolutamente todo el Evangelio y todo el mensaje del Nuevo Testamento, toda la buena noticia. En el prólogo de San Juan, por ejemplo, al inicio del Evangelio, San Juan dice claramente que la palabra hecha carne, el verbo de Dios, vino a los suyos, es decir, a su propio pueblo, pero los suyos no lo recibieron. En cambio, a los que lo recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. En segundo lugar, la parábola tiene un segundo nivel de lectura que podemos llamar espiritual o moral, y que indica una aplicación permanente: ver cómo nosotros respondemos al llamado de Dios a la santidad. Los invitados al banquete se excusan, vuelvo a decir, porque compró un campo, porque compró unos bueyes, porque se casó. Y todas estas cosas que ellos mencionan son cosas buenas, pero que antepuestas al amor de Dios se transforman en un obstáculo para poder encaminarnos hacia el cielo. Jesús enseñará muchas veces lo mismo, por ejemplo con la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar la semilla de la palabra de Dios, y esa semilla cayó en distintos tipos de terrenos, que son los corazones de los hombres, y una parte de esa semilla cayó en un terreno que tenía espinas y zarzas, y germinó y empezó a brotar, pero después las espinas y las zarzas, que eran más fuertes, la ahogaron y la sofocaron, y esa semilla buena de la palabra de Dios se secó. Y cuando Jesús explica la parábola, dice que son aquellos que reciben la palabra de Dios, se alegran, pero después las preocupaciones del mundo no le dejan lugar, no le dejan tiempo, y la semilla se ahoga. El amor de Dios debe ser para nosotros lo primero. Jesús dirá que el primero y más importante de los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. No en parte sí y en parte no, sino Dios en primer lugar. Y todo lo otro tiene un valor relativo en tanto y en cuanto me ayuda para servir a Dios, porque para eso Dios ha creado todas las cosas, como dice tan hermosamente San Ignacio en los ejercicios espirituales de San Ignacio, que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y todas las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el cual ha sido creado. Todo tiene un valor relativo, lo que tiene un valor absoluto es justamente poseer a Dios. Dirá Jesús: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si después pierde su alma? Y esto es lo que Jesús enseña a lo largo de todo el Evangelio. Por ejemplo, en esa parábola del hombre que tuvo una gran cosecha y entonces construyó nuevos graneros más grandes, los llenó del grano que había cosechado y dijo: ahora tengo para muchos años, date una buena vida, goza. Y se le apareció Dios y le dijo: insensato, esta noche morirás, y todo lo que has amontonado, ¿de quién será? Insensato. El que vive su vida sin pensar en alcanzar la salvación, vive de una manera insensata.
Tenemos que dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas, servirlo con todo el alma, porque solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna, como dice San Pedro. Solo en Él podemos alcanzar la salvación. Por eso, queridos hermanos, delante de este Evangelio, de esta palabra de Jesús, hagamos hoy un examen de conciencia. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Realmente el primero? ¿Cuánto tiempo, cuántos esfuerzos le dedico? ¿Y mis hermanos qué lugar ocupan? ¿Los amo realmente hasta dar la vida yo también por ellos, como signo de mi amor a Dios? ¿O tanto a Dios como a mis hermanos solo doy las migajas de mi tiempo, de mis ocupaciones? Tengo a Dios como a un mendigo que está a la puerta de mi corazón llamando, y cuando puedo, cuando se me ocurre, cuando tengo un tiempito, cuando me sobra algo, se lo doy. Busquemos a Él en primer lugar. Jesús dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y todo lo demás se nos dará dado por añadidura. Que María Santísima nos conceda esta sabiduría.